Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la latitud donde nos acompañan. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión de hoy, 19 de diciembre del 2024, a vísperas de la Navidad, también del Hanukkah, que muy curiosamente este año Hanukkah y la Navidad coinciden, ¿no? Inicia el 25 de diciembre también se inician las celebraciones del Hanukkah. Y bueno, estamos muy complacidos de tener a tan grandes invitados e invitadas el día de hoy en este seminario dedicado al corredor de las ideas y precisamente recordando el, eh, el manifiesto de San Leopoldo, ¿no? Eh, Es la última sesión de nuestro seminario de este año. Continuaremos el próximo año con varias sesiones hasta encontrarnos presencialmente en el Congreso Internacional de Americanistas a los 150 años del ICA en Serbia Novi Sad, donde realizaremos precisamente ese encuentro presencial y poder acordar y discutir un poco una agenda de trabajo para el siguiente año. El día de hoy tenemos como conferenciantes a la profesora Adriana Arpini, a la profesora Beatriz González de Bocio y al profesor Hugo Biagini. Sin más preámbulo, quisiéramos entonces ir a disfrutar de este, para nosotros, desayuno intelectual, para otros, un café en medio de el transitar del 19 de diciembre. Así que le daré la palabra al profesor Hugo Biagini. Profesor, Sí, tiene cómo usted no. la palabra. Mira, estamos en una tesitura porque yo apenas me veo en una imagen reducida. No sé si estoy hablando, si estoy en comunicación, tengo que apretar algo, en fin, orfandad total a los 70 y ya no me acuerdo cuántos, pero no, 86 y medio, casi 87. Pero quiere decir que por alguna sonrisa que hay ahí esbozada se oye, algo se escucha estas barbaridades que uno puede llegar a decir, ¿no? En Se fin, escucha bueno, perfectamente, se escucha sí, lo que no se perfectamente. ve es la imagen mía que apenas se reduce a la cuarta parte y no tiene ninguna aclaración, nada. Pero bueno, hacemos lo que podemos en las condiciones así más o menos precarias o perfectas que podemos aspirar. Ujú. Bueno, entonces largamos acá con lo nuestro. Este, y vamos a ceñirnos bastante al textículo en cuestión. Acá están apareciendo cosas también distractivas, pero bueno, para poder comprimir el tiempo, el espacio, todo lo que pueda ser no comprimible, en definitiva. Bueno, empecemos por el titulejo de mi ponencia, este, que sería el siguiente: una refundación regional del pensamiento latinoamericano, el corredor de las ideas del Cono Sur y su manifiesto primigenio. Antes de entrar directamente en materia, voy a hacer un pequeño preámbulo gorskiano en homenaje, bueno, precisamente a los organizadores y a sus padres espirituales e intelectuales al mismo tiempo, como fue precisamente, ¿no?, el amigo ya fallecido Eugenius Gorsky. Entonces, en reconocimiento a nuestros anfitriones, nos trasladamos hasta Polonia, el país promotor de este encuentro, y allí vamos por un enlace imaginario con Eugeniusz Gorki, quien desde Polonia fue un desandador de caminos hacia nuestra América. Gorki ha participado en varios emprendimientos comunes, como fue el libro de homenaje a Ardao y Roig, patrocinado por nuestro espacio del Corredor de las Ideas. Se trató de una obra que publicamos con Raúl Fornet Betancourt en su revista Concordia, cuyo contenido sería reproducido y ampliado en una jornada internacional sobre la reforma universitaria celebrada el 15 de junio del 2000, bajo el mismo patrocinio del Corredor y publicada digitalmente.
Hemos sido recibidos por el mismo Gorsky en la misma Universidad de Varsovia, durante un Congreso Mundial de Americanistas que se efectuó allí en julio del 2000. Entretanto, en una carta que Gorsky me mandó en ese mismo año, pudo adelantarme su intención de, citamos, escribir algunas reflexiones en torno de la obra de Roger Dow, para que la veas por aquí. Un trabajo que llegaría a corporalizarse en el libro de homenaje ya aludido, bajo el nombre de Proyectos Polacos. ¿Qué otra cosa podría presentar? Muchas otras, por cierto. La imaginación es libre, pero con el nombre de Proyecciones Polacas. Es decir, de cómo se podrían de alguna manera ver desde ese país la obra de nuestros grandes homenajeados de ese momento, que eran precisamente Arturo Roig y Arturo Ardao. Bien, tras ese telón interpersonal de fondo, viene aquí a resultar muy oportuno este recordatorio sobre el corredor de las ideas que llevan a cabo ambos sucesores del latinoamericanista Gorsky, Oscar Barbosa y Carolina Flipsack, quienes han plasmado este nuevo seminario sobre la Escuela Latinoamericana de Historia de las Ideas para conmemorar las bodas de plata del lanzamiento de nuestro manifiesto de San Leopoldo. Un seminario que no opera, el de ustedes, que no opera en soledad, sino que congrega distintas agrupaciones institucionales de América Latina y Europa. Bueno, en fin, una vez cumplido con este reconocimiento, pasamos a tratar el tema central, que es el Corredor de las Ideas y su manifiesto programático inicial. Bueno, vamos a ver cómo nos presentamos nosotros, los fundadores del Corredor de las Ideas, en sociedad, digamos, lo que puede ser en el mundo académico, entre otras cosas. El Corredor de las Ideas, con su base operativa en la franja central de Chile, Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, proponía dos metas principales. Primero, alentar los estudios sobre pensamiento y cultura latinoamericana. Segundo, crear redes y grupos de trabajo para debatir nuestra propia integración desde tres principios insosolayables: democracia, identidad y derechos humanos. La fecha constitutiva del corredor fue en abril de 1998 y el punto geográfico, la ciudad uruguaya de Punta del Este, donde se efectuó el primer encuentro orgánico que daría lugar a un sinnúmero de documentos y publicaciones. Durante los 15 encuentros regionales llevados a cabo por nuestro corredor, se ha abordado un conjunto de temas tanto cruciales como coyunturales: pensamiento alternativo, filosofía latinoamericana, red social, interculturalidad, neoliberalismo, economía solidaria, utopía, pueblos originarios y otros. En lo relativo a la repercusión pública alcanzada, podríamos remitirnos a varias fuentes como la del capítulo paraguayo, del corredor dirigido por doña Beatriz de Bocio. Ahí la tenemos también muy oronda, presente aquí entre nosotros precisamente por el arte de magia que nos ofrece la revolución digital. Y por algún poder también que suelen tener las mujeres, supongo yo, para hacerse presente, hacerse ver y hacer, en todo caso, también conmocionar. Bueno, más allá de los innumerables participantes sudamericanos que han intervenido presencialmente, como era bastante usual por aquel entonces, no se concebía otra forma de estar presente que a través de la corporalidad, ya sea corporalidad física o a través de una imagen, pero en todo caso estamos distinto a lo que está pasando ahora con nosotros, que podemos hablarnos como si estuviéramos ahí en el aquí y ahora prácticamente. Estamos, pero virtualmente, no sé si virtuosamente, pero vaya a saber. Bueno, entonces, mencionemos aquellos corredoristas, como un nuevo término, aquellos corredoristas de extramuros, los que no están aquí en el Conio Sur y compañía, sino los que han provenido de otras latitudes, como Pablo Guadarrama de Cuba, Serrano Caldera de Nicaragua, Horacio Cheruti de México, José Luis Josma Martínez
y Jorge Gracia de Estados Unidos, Patrice Mermeren y François de Bernard de Francia, o Gabriela Bianco de Italia. Mientras que Fournet Betancourt desde Alemania llegaría a sostener que la reflexión llevada a cabo en el corredor de las ideas formó parte de la nueva filosofía política contextual latinoamericana. Es decir, que nos daban bastante pelota, podemos en todo caso testimoniar. La redacción del manifiesto, esto es lo que vamos a ir ahora ya empezando, la redacción del manifiesto fundante del corredor fue efectuada por mí durante el segundo encuentro del corredor efectuado al sur de Brasil, en la ciudad de São Leopoldo, y dentro de las paredes de Unicinos, esa universidad jesuita situada en el valle del río Dos Sinos. La proclama inicial y el primer manifiesto del corredor comenzaron bajo la forma de un tríptico, confirmado por Antonio Sidecu, Mauricio Langón, Sergio Buscovic, Vicente Sarubi Saldívar y uno mismo, como pertenecientes a las universidades de Unicinos, La Plata, Playa Ancha y del Cono Sur de las Américas. El texto estaba presidido por un croquis de Sudamérica, que en su parte inferior se reiteraba la expresión corredor de las ideas, se circunscribía la finalidad del encuentro y se databa sus inicios formales en la ciudad de Maldonado, Uruguay. También circuló una hoja suelta con un croquis territorial similar y el mismo manifiesto firmado por los nombres aludidos, cuando aún no se había incorporado el Paraguay como quinto país miembro oficial del corredor. Estamos hablando en los primeros comienzos. Como telón previo de fondo había circulado una nota redactada por un fundador del corredor, Eduardo Debes, vastamente conocido porque ya formó parte de los comienzos de este mismo seminario. Bueno, entonces, el propio Debes se especificaba antes de que empezaran las cosas a ponerse en marcha, esta especie de expresión de deseos, que hasta ahora no ha salido, me parece, difundida en ningún medio. Estimados amigos y amigas, en una conversación con el doctor Hugo Biagini, sostenida en Santiago de Chile, hemos acordado dirigirles un primer borrador, con algunos apuntes sobre el corredor de las ideas, tendiente a conformar un primer manifiesto o propuesta. Esperamos que este motive la reflexión. Esperamos igualmente que ustedes nos hagan llegar sugerencias tendientes a perfeccionarlo. También se anunciaba ahí mismo en la propuesta de Debes que el documento originario, breve, sintético, claro, propositivo, sería propagado en distintos medios regionales: Cuadernos de Marcha, Montevideo; Universum, Talca; Cuyo, Mendoza; Solar, Santiago; Boletín de Historia, Buenos Aires y otros. Varias autorías y textos en danza, como el de la revista española El Cato Blepas, quedaron más asentadas con la salida del libro implementado por Antonio Sidecum para la editora de Unicinos, ¿sí?, de la universidad esta, brasilera, conteniendo las actas del segundo encuentro del corredor de Ideas, Integración y Globalización. Versiones, y donde se incorporan las tres versiones idiomáticas del manifiesto en cuestión: portugués, español y guaraní. Pero esta de guaraní tenía también algunas aclaraciones de un glosario ad hoc, porque por muchos eruditos que queramos pretender, son muy pocos los que abarcan precisamente el lenguaje de estas lenguas aborígenes. Bien, entonces, otras versiones del mismo manifiesto del corredor fueron transcriptos para ese entonces en mi libro Lucha de Ideas en Nuestra América, del año 2000. Asimismo, el manifiesto de San Leopoldo se ha reproducido junto a otras declaraciones del corredor en el estudio pormenorizado de Carlos Pérez Zavala. Estamos los datos aparte. Bueno, y ahora entramos en la recta casi final, que es la del manifiesto en sí, del primer manifiesto. Vamos a pensar nuestro manifiesto en dos partes fundamentales: una glosa ampliada de los valores cuestionados y la síntesis de sus propuestas positivas. Entre los disvalores que aparecen en nuestro texto manifiesto
se halla la imagen del hombre como un ser rapaz, la recolonización del mundo por deudas astronómicas, manipulación informativa y domesticación de intelectuales, identificación de la racionalidad con el espíritu capitalista, las privatizaciones y los ajustes salvajes, el furor consumista o el triunfalismo nordatlántico. Si bien no ha sido citado con nombre y apellido, lo que se halla latente en nuestro manifiesto como obstáculo principal es el llamado neoliberalismo, esa cosmovisión hegemónica que pretende legitimar la concentración de riquezas, la contaminación y devastación ambiental, las posturas tecnocráticas y etnocéntricas, una modernización elitista, modelos hegemónicos de globalización, relaciones carnales con las grandes potencias, junto a la ideología de la inmadurez que sostiene la incapacidad de los pueblos subdesarrollados y su vacío cultural. En suma, con el neoliberalismo se instala una moral querellante y el evangelio de la fortuna, una expoliación del trabajo humano y el medio ambiente que nos retrotraen a los peores momentos del imperialismo y el capitalismo rentista, cuando se proclamaba la superioridad racial o el destino manifiesto eurocéntrico, que sacralizaba la figura del multimillonario o el banquero como benefactores de la humanidad y se reimponía el monopolio cultural y civilizatorio de Occidente junto al dogma sobre la perennidad del régimen capitalista. Contrario sensu, podríamos sostener que en el manifiesto inicial del corredor se rescatan valores también positivos, no como los que vamos a mencionar, como los de una integración regional que supere el realismo político y el alineamiento con los poderes mundiales, que asimile la estrategia de los países que avanzan sobre la globalización financiera, que preservan sus recursos naturales y su mercado interno, que adquieren un perfil humanista orientado hacia la justicia social y las democracias participativas, que actualizan, por último, un fuerte programa histórico como el de la patria latinoamericana. Se propicia en el manifiesto del corredor el innovador concepto de identidad, como un proceso de afirmación individual y colectiva que se aúna con la utopía. En tanto ambas, identidad y utopía, tienden a modificar un ordenamiento bipolar, el de una casta privilegiada y una creciente capa de sumergidos. Entre los proyectos que nos toca salvaguardar se hallan la construcción de nuevas utopías sobre la base de nuestros legados originales, el bolivarismo, el nacionalismo continental, el reformismo universitario, los planteos liberacionistas y la filosofía intercultural. En conclusión, el manifiesto en juego sostenía que estamos frente a una ardua tarea de revaloración que involucra a los bloques y partidos populares, a las organizaciones civiles autogestionarias, en definitiva, a quienes rechazan la dominación y los padecimientos planetarios para erigirnos en baluarte del desarrollo alternativo frente al pensamiento único y la modernización conservadora. Bueno, no se van a librar todavía de uno porque traje algunas figuritas como para ilustrar la cuestión. Me olvidé de antes de mostrarle el libro que habíamos citado, de Arturo Adabre y Abdul Roy, filósofo de la autenticidad, que editamos junto con Raúl Fornet. Bueno, entonces, lo que sí quería mostrarles es una especie de hoja acá periodística muy marchita y amarilla, publicado por La Nación Paraguaya, no vayan a creer que es la de acá, el lunes 16 de julio del 2001. Allí justamente se habla en relación al cuarto encuentro del corredor, donde aparece el segundo manifiesto. Y ahí entonces se subtitulaba que culminaba en Trinidad el cuarto encuentro del corredor de las ideas, con la firma del Manifiesto de los Intelectuales por una mundialización humanista, representantes del pensamiento latinoamericano de distintos países del continente y del Paraguay. Bueno, entonces se hizo una visita a las ruinas jesíticas de Trinidad y se firmó allí la manifestación de los intelectuales por una mundialización humanista, que supongo que los tres que estamos acá interlocutando, habremos participado. Ahí están los testimonios, sí, porque acá abajo está la foto precisamente de los concurrentes y hay dos personitas acá muy en el medio
del baile, que son precisamente nuestras contertulias de hoy, ¿no? Entonces, Beatriz y Adriana. Bueno, entonces, pasamos a seguir con la redacción de este textículo, que es donde citan, bueno, que ese encuentro que tuvimos, que mencionamos recién, fue organizado por la UNESCO con la colaboración de la Universidad Católica, la Fundación Konrad Adenauer, etc. Entonces, bueno, también hay algunas fotos acá acompañadas que traen el momento en que se firma el manifiesto con ¿cómo andamos de tiempo? Sí, sí, no sé qué está pasando. Bien, bien, estamos bien de tiempo. Ajá, Sí, bueno, ok. sí, Sí, faltaría 5 darle minutos más. un broche de oro a este asunto, mostrando, claro, ahí lo que tenemos que mostrar es la cosa, si no, no tiene gracia, estamos hablando de imágenes, y yo, no, yo a mí no me Bien, veo, desde hace rato me perdí de vista, bien. pero sí se supone que en el lugar mío aparecen este recorte de diario marchito, o no pasa nada, ¿se ve Una o no se Sí, ve? mondialización sí, sí, humanista. aparece, Hugo. Ajá. Ponelo un poquito Se ve más arriba. perfectamente. Ahí está. Mm, Sí, se ve, Ahí se ve. está. Muy bien. ujú. Bien, entonces, para ir completando la referencia, acá hay una foto donde se ve, porque no era solo de Sudamérica, sino que aparece acá el cubano Pablo Guadarrama, quien prometió venir a este encuentro, y todo el mundo sabemos que las promesas muchas veces dónde quedan, pero bueno, en este caso, la buena voluntad es la que mueve montañas, en principio se dice. Bueno, el cubano Pablo Guadarrama, junto a otros participantes del encuentro, ahí se la ve a Clara Jalip, observando piezas históricas de las misiones, por una parte. Bien, entonces dice, seguía la nota esta diciendo que no es la mundialización financiera, sino la mundialización que se promueve la comprensión de los pueblos, la diversidad cultural, etcétera, etcétera. Bueno, y es bastante significativo, te lo voy a tratar de hacer llegar este, a los participantes y a los organizadores, por supuesto, pero esperemos que llegue sin terminar de ajarse por completo como está en esta situación. Bueno, muchas Muy gracias bien. por la bolilla Excelente. y la seguimos como corresponde. Gracias. Sí. Muchísimas gracias, profesor Biagini. ¿No? Muy bueno, Ahí está, ahí muy aparece de bueno. nuevo, sí, sí. Esperamos eh, ese ya marchito. Y bien, vamos a seguir con la profesora Beatriz González de Bocio. Tiene usted la palabra, profesora. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, queridos colegas. Es un honor compartir este encuentro virtual gracias a la invitación del doctor Óscar Barbosa, en el marco de los 25 años del Manifiesto de San Leopoldo de mayo de 1999, en el último año del siglo XX y del milenio, transcripto por el querido ya desaparecido colega Carlos Pérez Zavala de la Universidad de Río Cuarto, Argentina, en un folleto denominado El Corredor de las Ideas del Cono Sur 1998-2010. En el siglo XXI significó para el Paraguay ser anfitrión del cuarto encuentro del Corredor de las Ideas del Cono Sur en Asunción, en el campus de la Universidad Católica, en la Facultad de Filosofía, como bien lo mencionó el maestro Biagini. Las múltiples y brillantes presentaciones y ponencias fueron compiladas en 2 volúmenes titulados Pensar la mundialización desde el sur, y no hubo mejor manera de presentar, no sé si me ven, ¿verdad?, con un prólogo del doctor Koichiro Matsura, director general de la UNESCO, quien afirmó en forma rotunda: hoy en día debemos, ante la privatización creciente de la vida científica, social y cultural, proteger y reforzar el carácter de bienes públicos de la educación, de la cultura, de la ciencia.
El estatuto de estas áreas deben ser reconocidos con fines comerciales regulados a fin de crear las condiciones de su acceso para todos. En dicha ocasión se realizó una visita a las imponentes ruinas jesuíticas guaraníes declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde también se firmó el manifiesto por una mundialización humanista en los 3 idiomas del Mercosur, como bien lo señaló el maestro Biagini, cuyo texto concluyó de esta manera. Por tanto, proclamamos nuestro anhelo de poner en marcha la nueva utopía latinoamericana frente a las fórmulas de articulación regional propuestas por el neoliberalismo, en ese entonces ALCA-NAFTA. Esto es promover la integración de los pueblos suramericanos sobre la base de 3 principios: democracia, identidad y derechos humanos. Prosigo. Coincidentemente, la fecha de la firma fue la de la toma de la Bastilla, puntapié inicial de la Revolución Francesa, el 14 de julio de 2001. Irónicamente, se estaba a menos de 60 días del otro gran episodio secular, la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, un ataque a símbolos del capitalismo norteamericano, y se pudo observar como una película de terror simultáneamente a los hechos. Tuvo repercusiones en la concepción de un nuevo orden mundial, el choque de civilizaciones en la tesis de Samuel Huntington, cuya inmediata consecuencia fuera la guerra de Irak, la justificación y celebración de la muerte, algo que no hemos superado a la fecha. Y como afirmación de la identidad de nuestra América y de los derechos de sus pueblos, en un sentido postcolonial, plurinacional e intercultural, en 2008 tuvo lugar el 9º encuentro del Corredor en Asunción. El tema central de las ponencias se centraron en la cercanía del bicentenario de los procesos de independencia de Hispanoamérica, a 2 siglos de las invasiones napoleónicas a España que dio inicio al proceso. El foco de la reflexión se tituló Enseñanzas del Bicentenario ante los desafíos globales de hoy, repensando el cambio para nuestra América. Una voluminosa compilación de las ponencias de casi 950 páginas fue publicada por el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica, CEADUC, valioso punto de referencia bibliográfica para monografías, tesis y estudios avanzados. La sucesión de celebraciones en los distintos bicentenarios nacionales puso énfasis en el pensamiento de los patriotas de la patria grande y fue ocasión para reflexionar sobre la tarea pendiente para el logro del desarrollo, progreso y equidad. El anteúltimo encuentro del Corredor de las Ideas del Cono Sur, número 14, nuevamente se congregó en Asunción, en el 2016, bajo el título de Democracia, Derechos Humanos, Integración e Identidad, Realidades y Desafíos. En ese encuentro también abordamos la Guerra Guazú, la de la Triple Alianza y el fin de la colonia, en el marco del programa de Mercosur Cultural, Más allá de la guerra, memoria, reflexión y cultura de paz. El último encuentro, el 15, tuvo lugar en Bahía Blanca, Nuestra América ante el centenario de la Reforma Universitaria de 1918. Visiones críticas. En dicho encuentro, el maestro Biagini señaló la carencia sentida en el continente, el derecho a la ciencia, una herencia reformista insatisfecha. La América hispana ha dado muchas contribuciones a las humanidades y a las artes, pero su trabajo en materia científica no ha tenido la misma trascendencia. La ciencia en cuanto a instrumento y herramienta de trabajo para la transformación. La misma, sin embargo, debió estar acotada por los parámetros éticos y morales que solo las humanidades pueden proveer, concluyó. Parte de las actividades de los distintos encuentros fue el rendir homenaje a grandes protagonistas que nos habían dejado, entre ellos el querido Gregorio Recondo, autor, entre otros, del texto El sueño de la patria grande. El capítulo paraguayo desea expresar la valiosa contribución del doctor Eduardo de Bes Valdés, gran promotor de la historia de las ideas en Asunción. Publicamos en coautoría Pensamiento Paraguayo del siglo XX en
2006. Bueno, continúo. Muchas gracias por escuchar. Termino diciendo, también el doctor Edgar Montiel, filósofo peruano, que fuera representante de UNESCO en Paraguay, animando interesantes proyectos culturales y educativos, autor del Humanismo Americano, Filosofía de una Comunidad de Naciones, Fondo de Cultura Económica, Perú 2000. Hoy, en mi carácter de vicepresidenta de la Academia Paraguaya de la Historia, en el anuario 2024 lanzado recientemente, me cupo rendir un homenaje a Leopoldo Sea, quien falleciera en el año 2004, reflexionando su texto cumbre en la historia de las ideas latinoamericanas. Latinoamérica en la encrucijada de la historia, edición 1981. En consonancia con la era digital, como bien señaló Biagini, de las comunicaciones instantáneas, el capítulo paraguayo del Corredor de las Ideas es una vivaz y constantemente actualizada página web donde se comparten publicaciones vinculadas a realidades contemporáneas y la evolución de las ideas. www.corredordelasidéas.org. Muchísimas gracias. Bárbaro. Muchas gracias, Muy bien. profesora Beatriz González de Bocio, por su presentación. Y bueno, para el cierre de esta jornada, tenemos el honor de darle la palabra a la profesora Adriana Arpini. Profesora, Bueno, tiene usted la palabra. Gracias. muchas gracias. Muy buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias, Carolina, por la invitación a participar de esta reunión. Les voy a contar un poco algunos entretelones del Corredor de las Ideas. Como bien dijeron Biagini y Beatriz, el Corredor de las Ideas nació, digamos, en Maldonado, en la ciudad de Maldonado, en Punta del Este, en Uruguay, en el año 1998. Ese fue el encuentro constitutivo del Corredor de las Ideas. Pero la idea de constituir este corredor había nacido un poco antes de eso. Habíamos empezado a hablar acerca de eso ya en el año 1997, a propósito del 8º Congreso Internacional de la FIAL que se realizó en Talca en enero de ese año, en enero del 97. Ahí, conversando en el horario del café y de los almuerzos, empezó a pergeñarse una idea un tanto romántica tal vez, de hacer una suerte de grupo de académicos itinerantes que pudieran recorrer las distintas ciudades del Cono Sur, entre la franja central de Chile y el mar en la costa de Brasil. La finalidad de recorrer esas ciudades era la posibilidad de ir encontrándonos para discutir sobre temas que nos interesaban a propósito de las ideas, por eso se llama Corredor de las Ideas, a propósito de las ideas y de la forma en que las ideas, la filosofía, la historia, las ciencias humanas y sociales podían influir y tener presencia en decisiones políticas y decisiones que tuvieran que ver con el bienestar social de nuestros pueblos, de nuestros países. Pero eso también nos daba la posibilidad de conocer el paisaje de esos lugares, la gente de esos lugares, las tradiciones, las comidas, las historias que se contaban en esos lugares, ¿no? Un poco la idea era, a partir de este contacto personal con los distintos grupos en las distintas ciudades, con las distintas culturas y formas de ser, ir enriqueciendo lo que era el objetivo común de todos, la integración latinoamericana, la integración del Cono Sur. Así entonces, estas ideas un tanto románticas fueron las que empezaron a circular y que finalmente se concretaron en lo que es el Corredor de las Ideas del Cono Sur. En esa primera reunión del año 98 se constituyó el primer núcleo de los académicos responsables, coordinadores del Cono Sur, del Corredor de las Ideas, y ellos fueron Mauricio Langón por la Universidad de la República en Uruguay, Antonio Sidecum por Unicinos en Brasil,
Hugo Biagini por Buenos Aires y Eduardo Debes Valdés por Chile, precisamente. Esta iniciativa fue apoyada también por la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe, SOLAR, que se conoce con la sigla SOLAR, y fue apoyada también por la Asociación Chileno-Argentina de Estudios Históricos e Integración Regional. La integración fue uno de los primeros temas que se trabajó y fue la intención de ver de qué manera esa integración tenía avances, no solamente desde la perspectiva de las iniciativas que provenían de los gobiernos, sino también de los grupos organizados de la sociedad civil y fundamentalmente el rol que en todo esto jugaban las instituciones dedicadas a la ciencia, a la investigación y a la docencia. Fundamentalmente el Corredor de las Ideas reunía un conjunto de académicos humanistas de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, estudiosos del pensamiento y de la cultura que estaban preocupados por las realidades que se vivían en la región. Por eso, en un contexto, pensemos, ¿no? En los años 90, en un contexto en donde todavía, y aún en el presente, se estaban procesando los efectos de las dictaduras en el Cono Sur y al mismo tiempo se estaba iniciando el boom informático y de las comunicaciones, era necesario volver a pensar, redefinir, volver a ponerle contenidos a categorías que tal vez estaban un poco gastadas y hasta olvidadas por efecto de la dictadura, como democracia, identidad, derechos humanos, ¿no? Entonces, para poder llevar adelante esa tarea, se apelaba a desarrollar un pensamiento que al mismo tiempo fuera cuestionador, pero propositivo, que hiciera una crítica del poder y al mismo tiempo acompañara las causas populares. Y esto de alguna manera está reflejado en los objetivos que se plantearon en aquella primera reunión, encuentro del Corredor de las Ideas. Esos objetivos fundamentalmente eran fomentar los estudios sobre el pensamiento y la cultura latinoamericana, crear redes de intelectuales, grupos de trabajo e investigación, buscar o crear fuentes de financiamiento para estas investigaciones, pero además coordinar la difusión de las actividades, crear instituciones dedicadas a la investigación de la realidad del Cono Sur y además homologar los estudios, los títulos de grados y posgrados e incluso crear carreras de posgrado dedicadas a este tipo de estudios, ¿no? Postítulos, maestrías, doctorados, etc. Esto en medio de una realidad que se conocía como proceso modernizador y globalización, ¿no? que fundamentalmente trataba la modernización y la globalización de los mercados más que de las realidades sociales y culturales de los países. Se hizo mucho énfasis desde el principio en que si bien era el corredor de las ideas del Cono Sur latinoamericano, podían participar de él personas interesadas en estos temas procedentes de cualquier parte del mundo, siempre y cuando estuvieran interesados en los temas generales del corredor de las ideas. Ya Hugo Biagini y Beatriz hicieron un raconto de los distintos momentos por los que atravesó el corredor de las ideas y de las distintas reuniones que se realizaron. En la reunión del año 2000 se decidió hacer un homenaje a dos figuras fundamentales del corredor de las ideas, fundamentales en el desarrollo de la historia de las ideas en América Latina, que fueron Arturo Ardao y Arturo Roy. Ambos, además de tener en común el nombre Arturo, también tuvieron en común muchas otras cosas, y principalmente el interés por el estudio de las ideas, pero estudio hecho desde una perspectiva
que no consideraba las ideas como separadas de la realidad histórico-social, sino precisamente todo lo contrario. Ellos fueron iniciadores en buena medida de una renovación muy profunda en el campo de los estudios de la historia de las ideas. Algunos escritos de ellos, de ambos Arturos, producidos entre la década de los 40 y principios de los 70, fueron pioneros en este sentido y tienen mucho que enseñarnos para quienes nos dedicamos al estudio de las ideas, ya sea de las ideas políticas, sociales, filosóficas, éticas, en fin. Esos libros, me estoy refiriendo fundamentalmente a textos clásicos de Arturo Ardao, como son La filosofía preuniversitaria en el Uruguay, que es del 1945, y El espiritualismo y positivismo en Uruguay, que es de 1950. Y también a los de Arturo Roig, Los krausistas argentinos, que es del 69, y El espiritualismo argentino entre el 1850 y 1900, que es del 72. Estos textos son importantes no solo por lo que dicen, sino principalmente por cómo lo dicen, es decir, por cuáles son las decisiones epistemológicas y metodológicas que ellos toman para trabajar en el terreno de la historia de las ideas. En el caso de Arturo Ardao, él dice en uno de sus textos que de lo que se trata es de ir desempolvando aquellos textos, aquellos documentos que constituyen el tejido fisiológico de nuestro organismo cultural en la etapa de su formación. Esa afición por la documentación, esa pasión documentalista, podríamos decir, o afición museológica que ambos tenían, tenía un sentido, porque de lo que se trataba era en ese momento y es todavía hoy, de romper con aquellas categorías impuestas para el estudio de nuestras ideas, ¿no? ¿Por qué pensar que la escolástica no tuvo matices y por qué pensar que se pasó abruptamente de la escolástica a otra cosa, sino más bien pensar en los choques, en las mutuas influencias, en los mutuos matices, en los desplazamientos, semantizaciones y resemantizaciones de nuestras ideas? Arturo Ardao hablaba de que las ideas protagonizaban un drama filosófico entre nosotros y que eso permitía comprender mejor nuestras realidades. Decía que hacer historia de las ideas era una verdadera tarea de excavación y exhumación de los estratos culturales superpuestos. Piensen ustedes, y esto lo decía él entre el 45 y el 50. Nosotros llegamos a escuchar, llegamos a conocer la arqueología del saber en la década del 60, es decir, antes de que se postulara una arqueología del saber, en términos de Foucault, Arturo Ardao y Arturo Roig estaban practicando esa metodología en el trabajo con la historia de las ideas, de nuestras ideas. No solamente lo estaban practicando, sino que en el caso concreto de Arturo Roig, él en el año 71, es decir, mientras estaba produciendo estos textos pioneros, crea en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, el primer seminario que hubo en la Argentina, por lo menos, y estoy casi segura que en todo el Cono Sur, de seminario de estudio de la filosofía latinoamericana. Y justamente en ese seminario es a partir del cual él comienza a realizar una renovación teórico-metodológica que resulta de suma importancia para el estudio de nuestras ideas. Esto motivó precisamente que en el año 2000 se realizara aquel homenaje a estos autores y que se publicaran todos los textos producidos a propósito de ese homenaje, tal como lo señalaba Hugo Biagini. Pero quisiera detenerme también en otro momento que a mi juicio es muy importante del corredor de las ideas y que fue el sexto corredor de las ideas. En esa ocasión ya había fallecido Arturo Ardao, también Gregorio Recondo y Carlos Matos, que fueron protagonistas iniciales y muy activos del corredor de las ideas. Entonces esa reunión del corredor
ese encuentro del corredor comenzó con un minuto de silencio en homenaje a estos queridos integrantes del corredor que habían fallecido. Este corredor se realizó entre el 11 y el 13 de marzo del 2004 y fue también en Montevideo. Allí uno de los temas que se trató, fíjense también la fecha, ¿no? 2004 es un momento en que nuestras democracias un tanto formales y debilitadas por, como señalaba Hugo, por las formas de penetración que significan las deudas de nuestros países, estaba puesta nuevamente en cuestión. Y en esa reunión el discurso inaugural estuvo también a cargo de Arturo Roig y versó sobre el tema democracia participativa, su idea reguladora y la construcción de la sociedad civil. Es decir, temas políticos, ¿no? Sociales, por supuesto, temas que tienen que ver con la problemática del ser humano. Es una cuestión del humanismo, pero que sin embargo hace a la necesidad de pensar nuestras realidades políticas, de poner las bases de un orden democrático que se ajuste a esa realidad, pero que al mismo tiempo esté abierto al mundo, de pensar la democracia tratando de separar el ejercicio democrático de los rasgos totalitarios, ya sean del Estado o del mercado, de abonar una inclusión de todas las etnias en pie de igualdad en un proyecto que tiene que ver con la integración, pero también con la integración, pero no con la homogeneización, sino con la integración a partir de la diversidad, de idear una planificación territorial y humanística que tuviera en cuenta, y esto se hace visible también en el corredor de las ideas, la preservación del medio ambiente, el problema por la preservación del medio ambiente, de estimular la afirmación y la organización de bloques regionales para pensar todos estos problemas, de ver de qué manera es posible integrar los caracteres de la democracia directa aún en las democracias representativas, para que estas democracias nuestras sean más sensibles a los problemas populares, ¿no? A los problemas del pueblo. Y por supuesto, apuntando siempre al ideal de la integración, poniendo por delante, digamos, aquella idea como un ideal utópico, ¿no? Al que nos vamos acercando de distintas maneras, pero sobre el que siempre es necesario avanzar. Bueno, creo que entre los tres hemos dado un panorama de lo que significó, lo que significa actualmente el Corredor de las Ideas. Tal vez en estos momentos sea necesario también, en la próxima convocatoria del Corredor de las Ideas, repensar nuevamente nuestras democracias, ¿no? En un momento de crisis de las democracias, en un momento en que la realidad económica agobia a nuestras democracias, volver a repensarla y volver a poner sobre el tapete los problemas de los derechos humanos, realmente los problemas reales de los derechos humanos, no solamente formales, y el problema de la integración. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Arpini, por su excelente participación. Y me quedo mucho con esta última reflexión que usted nos hace. Precisamente yo creo que estamos en un momento de volver a esas reflexiones de nuestras democracias, con el surgir de nuevos autoritarismos, ¿no? Unas nuevas representaciones de ese autoritarismo que se da en Centroamérica, se está dando también en Sudamérica, ¿no? Los derechos humanos, sin duda, y también las identidades, ¿no? Porque también se imponen. Parece ser que todo el hemisferio se impone una supremacía, ¿no? De un blanco, macho, patriarcal, ¿verdad? Entonces, parece que hay un resurgir de una tendencia política que se adhiere a este tipo de ideas ultraconservadoras, ¿verdad? Que sin duda nos ponen una tarea, como bien lo ha destacado usted, de volver a reflexionar
en esas categorías, ¿verdad? ¿Quién diría Ujú. que 25 años después tenemos que, como lo destacó, ¿verdad? Volver a ponerle contenido a las categorías de identidades, democracia y derechos humanos. Creo que es me quedo con esa afirmación contundente que ha hecho y la comparto, ¿verdad? Y bueno, creo que muy bien el seminario hoy en reflexionar en torno al corredor de las ideas y los 25 años de la Declaratoria de San Leopoldo nos lleva a esto gracias a la participación de ustedes como fundadores y participantes activos del corredor de las ideas y siempre en el pensamiento latinoamericano y en el estudio de las ideas desde la historia de las ideas. Muchísimas gracias, de verdad. Bien, abrimos la participación a preguntas, comentarios. Le damos la bienvenida a la profesora María Teresa Toribio, que nos acompaña, aparte como coordinadora de Núcleas y presidenta de Solar, la primera persona que es presidenta de Solar 2 veces, ¿no? Nuestra querida profesora. Não é golpe de ditadura, María não. Teresa Toribio. Não é golpe, pero fui eleita. Sí, sí, y qué bien se recalcó acá, ¿verdad? El apoyo que ha dado la Solar siempre al corredor de las ideas y que bien, estamos haciendo esa reconstrucción y uniendo a través de los diferentes aniversarios. Este año también conmemoramos los 20 años de la aparición física del profesor Leopoldo Sea, que surge con este seminario, pero también los 20 años de la llegada de Solar a Río, que lo llevó la profesora María Teresa y por eso de una vez más le toca estos 2 años dirigir la Solar en la presidencia y que va para la Universidad de Cuyo, ¿verdad? Allá el profesor Dante Sí, así es. propuso Ahí estamos candidatura al trabajando Solar en eso. Ahí estamos y nos trabajando en veremos. eso. Verdade. Muy bien, nos veremos ahí. Y bueno, Parabenizar. qué bien que las reflexiones en torno a los aniversarios vuelven a fortalecer estas instituciones que con mucho esfuerzo han creado grandes intelectuales, pensadores y con esa mística y esa militancia latinoamericanista, ¿no? Como bien decía el profesor Horacio Ceruti muchas veces. Bien, Gostaria abrimos de... para comentarios. Posso... Sí, profesora, por favor. Queria bien, parabenizar a professora Adriana La pela... conexión. Eu não peguei a fala, assim, No, yo no estoy escuchando, no sé si. Ni se ve tampoco, no se ve. No, tampoco se ve. Eu sei que... Não sei se ela me vê de falar ou de outro professor. Eu queria agradecer, parabenizar a professora Adriana. E Profesora também... María Teresa. Como? Sí, yo sí le escucho muy bien. Está ouvindo, Adriana? Ajá. Sí. Acho que a Adriana não está ouvindo. Yo puedo escuchar Sí le escucho, no muy le bien. escuchamos. Algo escucho. Pero bueno, a ver, hacemos el esfuerzo de escuchar. Vou ampliar. Não, eu queria parabenizá-la e também porque comentar que a nossa preocupação aqui com o Núcleo de Estudo das Américas e também o Solar, que nós estamos tentando agora levar para Mendonça, trabalhar, nós estamos preocupados com a questão dos desafios e as crises da democracia na América Latina. Em todos os a nossa organização, a temática principal é a questão da democracia, especialmente o que passa em torno aqui do Brasil. Os países todos estão com uma tendência muito grande a esse conservadorismo e a questões de golpe, os golpes que estão sendo tramados. O Brasil mesmo, recentemente, sofreu uma tentativa de golpe e agora já prendeu um general que tentava matar o presidente e o vice-presidente. Nós temos já 8 pessoas sendo acusadas também e o número de inquéritos cada vez mais aumentando no Brasil, também em termos de tentativas de golpe da direita e dos conservadores. Então, a sua fala foi muito importante, lembrando o Ardal, lembrando todos, a importância que tem de a gente se unir, discutir
a questão da democracia na América Latina e cada vez mais esforço, quanto mais enviarmos esforços, serão necessários para que outras pessoas também entrem nessa luta e peçam que o pensamento conservador e que os golpistas atuem, porque há uma atuação muito grande, quase que um conluio internacional latino-americano e em outros países da Europa também, em relação aos governos de esquerda e enfraquecimento muito grande que se sente a população com problemas culturais e escolares facilmente elevada para o conservadorismo e não verifica e não sente o efeito da democracia, e como alguns golpes foram feitos há alguns anos atrás, muitos não lembram do que o país já sofreu com a perseguição e com a morte dos nossos jovens. Então, foi muito importante você clamar pela democracia e nós aqui trabalharmos também as crises e os desafios encontrados pelos países para procurar um caminho democrático como alternativa para o desenvolvimento. Muito obrigado a todos. Obrigado. Sí, Gracias, por Rodríguez. momentos se me perdía, pero por lo que alcancé a entender, creo que sí, que somos perfectamente coincidentes en la necesidad de volver a pensar sobre la democracia. No solamente en abstracto, sino a partir de los sujetos, ¿no? A partir de los distintos grupos sociales, de los distintos posicionamientos, porque la palabra democracia alude a muchas cosas e implica, contiene muchas realidades que son diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo compatibilizar, cómo reunir todas esas problemáticas, cómo atender a todas esas problemáticas de una manera que sea respetuosa de la dignidad de las personas, es decir, respetuosa de los derechos humanos, que no se confunda con formas absolutistas o totalitarias de pensar las realidades o de pensarlas desde una sola perspectiva, ¿no? Esto que se llama el pensamiento único, ¿no? Sino tratar de pensarla en toda su complejidad, en todas sus diferentes significaciones, semantizaciones que tenga el término democracia, el término integración, incluso el término identidad, en fin. Me parece a mí que tienen absoluta vigencia. Los tres conceptos con los que nació el Corredor de las Ideas tienen absoluta vigencia en nuestros días y es necesario volver a pensar en ellos porque aluden a realidades que son sumamente problemáticas y conflictivas, ¿no? De nuestra historia, de nuestra situación presente. Y no solamente de la nuestra, ¿no? Porque esto se replica en países de todo el mundo, ¿no? En distintas regiones del mundo, no solamente en América Latina. Así que sí, coincidimos totalmente. Pero yo me tendría que lamentar un poco por la cantidad de amigos, compañeros y demás que están, ¿Alguien más quiere preguntar? que quieren, no sé si estoy en el aire, pero quería pasar como una especie de emoción porque han quedado Sí, afuera se de la escucha perfectamente. Sí. Está bien, se oye bien, perfecto. Entonces, no sé qué ha pasado del punto de vista técnico, que no es precisamente el fuerte nuestro, de humanistas y demás, que han quedado afuera un montón de personas que no han podido abrir la boca. Al comienzo se veía la imagen de alguno que otra, pero ahora en este momento prácticamente fue una especie de, como se dice, de silencio a voces. Lo que de alguna manera terminó siendo esta muestra nuestra colectiva hasta cierto punto, y entonces por eso casi habría que hacer una exhortación a que si pudieron grabar las intervenciones, en todo caso, hacérselas llegar a la gente que ha quedado ahí pagando, como quien dice, porque no ha podido intervenir ni siquiera verse reflejada en la pantalla. Y están todos señalados como que han quedado sin poder verificarse su participación. Algunos pueden haber sido por razones, digamos,
forzosas involuntarias, pero otras las hemos visto de entrada, al principio por lo menos, no en fin, su rostro o algo así, pero nunca más se contó con la participación de ellos, en el sentido, debe haber habido algún problema de transmisión que ha afectado Profesor, a un montón de gente, sí. sí, profesor, a ver, vamos a ver una cosa. Yo estoy viendo a todos los rostros y todas las caras. En este momento está incluso levantada la mano de Johannes Merck, de uno de Austria, y estoy viéndolos a todos y a todas. No sé si será algo que tiene que ver con su computador. Me confirman quiénes. Carolina me confirmó por acá, también por el chat, sí. que ella ve a todos. Sí. Bueno, Entonces, perfecto, no sabía. no sé qué habrá pasado. Sí, sí. 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 Pero, Bueno, pero sí. digamos, y sí, Lo importante es que se haya podido verificar, digamos las así, nuestras intervenciones. presentaciones, ¿no? Y No está por quedando nosotros, grabado. sino por Y lo está, que representa este sí, caso, ¿no? Ujú. sí, no, y está grabándose también. No se preocupe porque lo estamos grabando también. Ujú. Vamos a darle, a ver, la palabra Sí, a Johannes, compañero, camarada que nos acompaña desde Austria. Buenas noches, Johannes, y además, coordinador de la maestría en ciencias aplicadas, que es uno de los patrocinadores y coorganizadores de la Universidad de Ciencias Aplicadas del campus. Pues bien, este es el seminario y también director de ideas en Viena. Johannes, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por sus intervenciones y presentaciones de esta Johannes. iniciativa. ¿Me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos bien. ¿Me escuchan? No te Sí. vemos, pero te escuchamos. Sí, muy bien, gracias. Sí, estoy de acuerdo que esta plataforma a veces es un poco complicada, pero no hay ningún problema. Creo que ahorita estamos a tono todos y Sí. todas. Y de nuevo, muchas gracias por sus intervenciones. Perfectamente. Me ilustraron mucho. A ver, sí, me ilustraron mucho y también es un gusto saludar a algunos compañeras que conozco, obviamente, y me gustaría hacer también una pregunta. Y tengo entendido, yo creo que esto es algo ya mundial, la preocupación por las cuestiones de la democracia, sobre todo el auge de la derecha, prácticamente en todo el mundo. Yo estoy aquí en Europa y ustedes saben, aquí tenemos también una tremenda ola de derecha en auge. Creo que es muy importante hacer este tipo de enlaces entre, yo diría ya continentes, para contrarrestar estas tendencias. Y yo, mi pregunta concreta es, aparte de estas preocupaciones de democracia, que yo creo que es muy, muy importante, sería también interesante saber cuáles otros temas ustedes colocarían hoy en día sobre la mesa desde esta viene, a mi juicio, de de la historia de las ideas y de la construcción de las ideas latinoamericanas, que a mi juicio es una contribución muy importante al conocimiento universal, esa idea de la preocupación por lo edético, ¿no? Que dice, debe eso de las ideas, de la historia de las ideas, también en el sentido de Leopoldo Sea y de otros compañeros también del Cono Sur. Me gustaría saber cuáles, a su juicio, serían otros
temas importantes que se tendrían que colocar sobre la mesa. Aparte de la democracia, donde estoy de acuerdo con todos ustedes, que es obviamente un tema primordial. Muchas gracias y de nuevo felicidades a los y las ponentes. Bueno, si yo pudiera hacer un esbozo de respuesta para esa pregunta que me parece sumamente importante. Creo que preocupados como estamos por la historia de las ideas, una de las primeras cosas que podríamos poner es precisamente en qué estado está actualmente el debate epistemológico y metodológico acerca del trabajo en el terreno de la historia de las ideas. Ese podría ser, me parece a mí, un tema interesante. Pero también sería interesante focalizar sobre ciertas ideas en particular. Por ejemplo, la noción de crítica, la noción de modernidad, la noción de totalitarismo. Todas estas nociones creo que requieren una reflexión pormenorizada, minuciosa y detenida, y que de alguna manera son respuesta a los problemas que tenemos acerca de los avances de la derecha, acerca de la reducción de nuestras democracias a una formalidad, incluso una formalidad muy restringida. En fin, creo que sí es necesario apuntar a trabajar sobre ideas en particular y sobre ideas que en este momento están puestas sobre el tapete. Y estas que les digo, a mí me parecen las más importantes, seguramente hay otras, ¿no? Crítica, modernidad, colonialidad podría ser, en fin, esas nociones. Derechas, avances de las derechas. La noción misma de capitalismo habría que ponerla también en tela de juicio en este momento. Gracias. Gracias. Profesor Biagini, la pregunta era para los tres. Exactamente. Hugo, me parece que no Bueno, escucha. hemos estado tratando varias cosas que no, que son de tipo histórico, que han aparecido en un momento dado y con respecto a un marco de trabajo ya, digamos, existente. De todo esto que se está planteando es muy difícil de poder responder dentro de lo que representa, digamos así, el academicismo. Es decir, es muy difícil que uno pueda alargarse a hablar por la forma en que hemos estado nosotros mentalizados, de que para hablar sobre temas así que no hemos trabajado previamente, es muy, digamos así, se nos hace cuesta arriba pronunciarnos, porque evidentemente hasta las charlas de café han estado disminuyéndose de una manera tal que la convivencia, el coloquio, el diálogo y todo eso así en principio también es uno de los temas que podríamos incorporar como problemáticos. Es decir, el grado de aislamiento, por otra parte, de inoportunidades, etcétera, etcétera, que estamos teniendo. Por suerte, bueno, hemos podido recuperar este espacio, digamos así, tan promisorio que no se da precisamente dentro de nuestro continente latinoamericano, sino que es una especie de inquietud que plantean los colegas y amigos, ¿no? Europeos, y europeos más bien de una zona de Europa que precisamente se asemeja bastante a la nuestra, es decir, a nuestra América Latina, y por eso salimos, digamos así, bueno, tratar de coaligarnos y de encontrar, digamos así, caminos en común. Ya esto que se ha hecho, estos 6 seminarios que se han logrado llevar a cabo, es mucho, digamos así, frente a la vaciedad o frente a la, digamos, inexistencia de espacios que, bueno, puedan
fructificar, pero sobre la base de un desarrollo intelectual que nosotros como viejos académicos no hemos logrado todavía. Yo prácticamente, salvo lo que podía ser encuentros así casuales, ya es muy difícil que el promedio generacional de los que estamos aquí presentes, sobre todo los mayores como yo, hacen que nos hayamos bastante replegados en las cosas que hemos trabajado hasta no hace mucho tiempo. Entonces, decimos el tema de la espontaneidad que puede haber con referencia a cuestiones que se lanzan así, muy, digamos así, muy como a quemarropa, y entonces prácticamente lo que se termina por hacer es como una especie de abstencionismo conceptual, en la medida en que, bueno, para ocuparse de esas cuestiones que se plantean así como bastante cruciales y demás, hay que tener una formación previa o hay que dedicarse a ese tipo de cuestionamientos que no pueden resolverse así de un plumazo. Es así, por lo menos dentro de la tradición mía de trabajo, que ha sido muy acotada a cuestiones muy monográficas, muy, digamos así, delimitadas, etcétera. Aquí puede haber gente que ya esté en mejores condiciones como para abordar alguna de esas otras cuestiones que se han lanzado. Pero son, por un lado, muy específicas y al mismo tiempo de un gran grado de conceptuación. Así que lamento no poder aportar así mucho más allá de lo que hemos venido acá a tratar así muy puntullosamente, ¿no? En fin. Pero Algo que a Gracias, mí, profesor. Beatriz. perdón, Profesora no, algo Beatriz González, sí. que realmente es muy preocupante es la migración masiva de la Ujú. gente hacia los estados del bienestar. Y las remesas forman parte importantísima de los productos internos brutos de nuestros países. Entonces es una situación así terriblemente angustiante, sobre todo ahora con la asunción de Trump, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Por otro lado, también van mucho a Europa. A ustedes, los europeos, les pasa lo mismo, ¿verdad? Estamos viendo la gente que se ahoga en Lampedusa, etcétera, etcétera. Y es una reflexión que me parece que se puede traer a colación en este momento histórico de alguna manera. Totalmente de acuerdo. Ujú. Gracias, profesora González. Profesor Rafael Ojeda, tiene la palabra, tiene la mano levantada para su intervención. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Perfectamente, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer y aprovechar la invocación del doctor Hugo Dieguini, y aparte como uno de los participantes en ese corredor que se ha mencionado en Paraguay, aprovechar la oportunidad que no sabía que podía intervenir, pero ahora que me dicen que hay que manifestarse, bueno, también va mi cariño para Hugo, para la profesora Beatriz, que también me imagino, he visto en esos avatares, se veía como un poco haciendo memoria, ¿no? Yo llego a Asunción y resultaba que era el único peruano que había asistido, porque no había ido ni Edgar Montiel ni el profesor López Soria, que también trabajó allá. ¿No? Así que me vi abrumado por tener que sentarme en una mesa, ¿no? Y eso me pareció muy interesante. Luego de eso hemos estado trabajando en esto que se llama el diccionario del corredor de las ideas, con algunas cosas que pude mandar. Y hay un poco que ha habido un tiempo, me imagino, que tuvo que ver con esta cuestión de distanciamiento, que tenía que ver con el COVID-19 que se hizo 20 y 21, ¿no? Y de repente un poco más, que nos ha dado otras posibilidades. Si bien es cierto, ahora no podemos abrazarnos, sentarnos en una mesa, tomar un café o algo por ahí, ¿no? Pero nos da esta oportunidad, y muy interesado en ver cómo se ha avanzado y cómo también este corredor de alguna manera tiende a reafirmarse, a reconectarse. Es muy interesante. Yo pensaba en todo el tema de un corredor mucho más antiguo, ¿no? Mucho más antiguo,
que tiene como referencia también esto, del Cono Sur, ¿no? De intelectuales sobre todo, que de alguna manera, viendo mi país, se integraba José Carlos Mariátegui, ¿no? Pero viendo en estos últimos años y pensando en lo que ha cambiado el mundo y las nuevas formas de luchas políticas y de presión y opresión política, ¿no? Me interesaba por ahí sugerir, como ya se ha dicho, ¿no? Que no es solamente un avance de las derechas, ¿no? Sino la desaparición de la derecha y la consolidación y la hegemonía de este sector, a mi punto de vista, despreciable, ¿no? De la ultraderecha, porque de hecho el discurso de la ultraderecha se ha normalizado. Estamos hablando del fascismo, ¿no? Muchos conceptos, otrora progresistas o otrora de izquierdas, podríamos decir como el libertad, como democracia, ¿no? Justo estaba revisando un texto de Robert Dahl que habla de esto, ¿no? Eh, y también la idea de república tan cara a los revolucionarios del siglo XVIII, que ahora forman parte del lenguaje, del bagaje conceptual de la ultraderecha, que de alguna manera está haciendo también que proyectos keynesianos, ¿no? Proyectos keynesianos económicos, digamos, sean vistos como apuestas comunistas o qué sé yo, ¿no? Socialistas, ¿no? Y a esto quería apuntar como línea de trabajo que estaba pensando hacer y que el tiempo me gana y no sé si en algún momento podría ser, ¿no? Pensaba en el concepto socialismo del siglo XXI. Yo logré participar de alguna manera en uno de estos encuentros de las Américas, ¿no? Y ahí también vi, alguna vez he conversado con Heinz Dietrich, que es un alemán asentado en México, ¿no? Que saca un libro que se llama El socialismo del siglo XXI, ¿no? Que sobre todo se refería a las ideas o mejor dicho, a la política de Hugo Chávez, ¿no? Para hablar de este tipo de socialismo del siglo XXI, que para mí tiene bastantes matices de keynesianismo más bien, ¿no? Y eso me hacía pensar que este retroceso de la izquierda mundial, no solamente latinoamericana, sino el retroceso de la izquierda mundial ha hecho que algunas cosas que ya no les sirve a la derecha, ¿no? Sean un eje, el eje donde puede guarecerse la izquierda, ¿no? De alguna manera podríamos decir en retroceso, porque tuvimos en los años, fines de los años 2000, principios de los años 2000, eso que los sociólogos llamaban una ola rosada, ¿no? Con gobiernos progresistas que se focalizaron tanto en Brasil como en Ecuador, como en Argentina también, ¿no? Entonces, pensaba como punto de partida de un posible trabajo que de repente alguno de ustedes pueda retomarlo, ¿no? Porque yo, la verdad, eh, tuve algunos problemas para poder, incluso he perdido algunos libros de un hackeo que me hicieron en la computadora, ¿no? Pensaba cómo este socialismo del siglo XXI, focalizado en torno a figuras que ya conocemos nosotros, que corresponde al modelo eh, post-neoliberal que fracasó, dicho sea de paso, ¿no? Ustedes sabemos que el neoliberalismo llega en fines de los 80 y principios de los 90. Acá en Perú, que es mi país, de alguna manera es representado por este neopopulismo fascista que también de alguna manera se encajaba literalmente en Fujimori, un dictador, y que de alguna manera esto hizo que en algunas sociedades como Argentina, como en Venezuela también, ¿no? Como en Ecuador, incluyendo algunos otros países, ¿no? Que se manifestara esta idea que de alguna manera fue focalizado dentro de este eje eh, latinoamericano como el socialismo del siglo XXI, que de alguna manera ante el recrudecimiento de estas contradicciones que ha dado, de repente del no haber logrado esta ilusión que de alguna manera nos metió esta casi acoplamiento de gobiernos de izquierda o progresistas de alguna manera, ¿no? Está dando lugar a este tipo de revival fascista que tiene que ver con un concepto que me parece adecuado, que es el concepto del fascismo del siglo XXI, como, digamos, de alguna manera respuesta
a esta ola dictatorial que de alguna manera pues se refunda, porque cuando hablamos de neofascismo o neoliberalismo más bien, ¿no? Es un proyecto más bien que de alguna manera solamente funciona a partir de gobiernos autoritarios, ¿no? Y eso explica por qué en Perú o en Chile, por ejemplo, ¿no? Que han sido zonas bastante penetradas por el fascismo, tanto pinochetista como fujimorista, ¿no? No se haya dado estas presencias de gobiernos progresistas o gobiernos neopopulistas de izquierda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, mi pregunta un poco iría, mi pregunta, viendo las funciones, o la función de algunas preguntas que me han precedido, un poco iría en ese sentido, ¿no? Hablando de un tipo de institución como es esta institución del Corredor de las Ideas que focaliza o congrega o aglutina ideas latinoamericanistas, ¿no? Eh, Hablar de una nueva, de repente, geometría o geografía, de una geografía política o de presencias políticas, ¿no? ¿Cómo podríamos, en este sentido, enfrentar dentro del aparato conceptual de la izquierda, ¿no? Que se ha perdido muchos conceptos, ¿no? ¿Cómo podríamos reaccionar o articular una forma, digamos, que sea clara, claro, porque ya yo creo que es bastante ripio, engañoso decir derechas, porque la derecha casi no existe, ¿no? Estamos hablando siempre de gobiernos de ultraderecha, estamos hablando de presencias más bien fascistas, ¿no? ¿Cómo podríamos articular elementos de la izquierda, si pensamos de repente post-tradicional o no tradicional, porque los tiempos han cambiado, para poder enfrentarnos de alguna manera teóricamente, porque es nuestra acción, ¿no? La acción de los pensadores que yo respeto y que están presentes aquí, sobre todo, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer un discurso que de alguna manera pueda permitirnos llegar a un sector interesado en la cultura, ¿no? Interesado en la teoría del pensamiento, por decirlo de alguna manera, porque no nos engañemos que los libros sobre latinoamericanismo o sobre Latinoamérica no son pues leídos por las grandes mayorías, ¿no? Tal vez por eso que no, y de hecho uno de los triunfos del fascismo ha sido el proceso de embrutecimiento de la población, ¿no? Y por eso tenemos, yo pensaba pues en Argentina sobre todo, ¿no? Y algunos amigos con los que Profesor conversaba. Ojeda, la pregunta va dirigida, A, disculpe, a la los tres, pregunta ¿no? va dirigida para ¿Cómo, los tres cómo poder hacer ponentes. en este sentido a los tres, ¿no? ¿Cómo podemos hacer en este contexto de consolidación del fascismo del siglo XXI, ¿no? Para poder hacer un discurso que articule las nuevas posibilidades de acción política, ¿no? Se habla de nuevas posibilidades, lo digo porque normalmente, conceptualmente, cuando se dan los levantamientos en Colombia, por ejemplo, que es un país que de alguna manera salió de este proceso, ¿no? Y tenemos un presidente progresista de alguna manera con Petro, ¿no? Y en nuestros países, digo nuestros países, porque en Argentina tienen a Milei y en el país, vía un golpe de Estado, tenemos nuevamente el fascismo fujimorista en el poder, ¿no? De otra manera, claro. Perfecto. Bueno, era Muchas esto, y gracias. gracias por Muchas la gracias. posibilidad de intervenir, ¿no? Muchas gracias. Ok. Veo que se nos fueron dos de los expositores. Le damos la palabra para contestar a la pregunta de Ojeda a la profesora Beatriz González. Ajá. No le escuchamos, está con el micrófono apagado, profesora González. Sí, ¿cómo están? No, Ahora sí, realmente ahora sí. fue un poco larga tu formulación de alguna manera.
realmente, bueno, por ejemplo, en nuestro caso particular en el Paraguay, estamos bajo un mismo signo político hace 70 años, ¿verdad? Con una interrupción muy corta de un obispo de la Iglesia Católica, que fue Fernando Lugo, que empezó a tomar medidas muy interesantes con respecto a derechos humanos precisamente, etcétera, y también la interculturalidad con las culturas originarias, y le hicieron un juicio político al poco tiempo, señor, ¿verdad? La derecha paraguaya lo tira del gobierno, de alguna manera. Y estamos con el Partido Colorado hace 70 años en el Paraguay, concretamente, ¿verdad? Pero le cedo la palabra al maestro Biagini, que ahora veo que se integró, con respecto a la pregunta que hizo el colega peruano de una suerte de reformulación del término democracia y derechos humanos, que es lo que nosotros apuntamos con el corredor de las ideas. Doctor Biagini, ¿escuchó la formulación del peruano? Sí, entre democracia y derechos humanos, sí, bueno, es algo que está en un estado bastante, digamos, crítico por los avances precisamente que ustedes señalaron de, digamos así, estas movidas, en realidad más que ubicarlos con un signo ideológico, estamos hablando de gente que está como fuera del espectro ya ideológico clásico, y se están apareciendo formaciones, digamos así, inexplicables prácticamente con los esquemas tradicionales de sectores sociales más bien pauperizados o, digamos así, lumpen proletariados, etcétera, producto de todos estos embates que se están dando desde las filas así hegemónicas o tradicionales y entonces hay un descolocamiento en cuanto a cómo vertebrar o cómo unificarnos en causas comunes. En nuestro país acá estamos viviendo una situación muy dramática por la falta de respuesta que están dando los grupos asociados dentro de una corriente que no se adapta, más bien de carácter populista, pero que no ha perdido como el estribo frente a estos impulsos ya prácticamente fascistizantes que se están verificando, ¿no? De desconocimiento de los derechos humanos, de la inexistencia, no es así, de las causas hasta más, digamos así, características de los últimos tiempos, como que era el feminismo, era también, bueno, la representación de los distintos sectores sociales y étnicos, ¿no es así? Y entonces todo eso está produciendo precisamente un resquebrajamiento que no sabemos cómo reorientarlo. Yo tampoco estoy precisamente en un momento de conexión, de, digamos así, militancia o de apertura con respecto a contactos y demás, pero bueno, sigo trabajando en un nivel academicista casi puro, que me da algunas satisfacciones, pero que como que a la espalda de lo que está pasando alrededor. En este año que está por terminar, pudimos llegar a publicar 3 libros, uno en México, en la UNAM, que es recopilación de trabajos anteriores, pero también se publicó en torno mío también un volumen, no es así, de recogía digamos así, testimonios de estudiosos sobre mi obra clásica, pero no me faltaría, lo único que hice, digamos así, como innovación relativamente importante es frente al centenario de José Ingeniero que se está por producir el año próximo, pudimos juntar más de 30 trabajos, 30 colaboraciones, pero estamos hablando en un mundo casi, digamos así, de lo que podría considerarse como hiperuraniano, es decir, lo que es el campo de la inteligencia, ¿no? Pura, aislada de lo que está pasando con el resto de la sociedad. Eso es lo que nos está mortificando más que nunca en el sentido de no poder
digamos así, encaminarnos, encauzarnos dentro de lo que es bueno, la necesidad de orientar, de, digamos así, promocionar esos valores más altos que tiene la humanidad, que son de la justicia, que son de la belleza, de los valores clásicos, pero que no podemos tampoco, digamos así, llevarlos a un terreno que exceda lo grupal, lo sectorial, etcétera, etcétera. Así que, bueno, una especie también de indolencia, pero al mismo tiempo de desorientación. No hay mucha otra forma de referirse a esto. Así que, bueno, yo agradezco que me hayan considerado para exponer puntualmente sobre estas cuestiones de lo que ha sido nuestro corredor de ideas y esperemos ver si puede haber una especie de resurrección a través de otros grupos, que no vamos a sentir los únicos y exclusivos, pero sí, bueno, hay ahí amagos de poder extender lo que ha sido lo que ha sido nuestro espacio clásico, ¿no es así? De los cinco países que forman parte del Cono Sur propiamente dicho, y acercarnos a otros grupos, digamos así, regionales, como que, bueno, por parte de gente de Venezuela y de otros lugares también ahí limítrofes, pero estamos todavía, bueno, no sé, son nuevas generaciones que tendrán que venir a sucedernos en el desarrollo, digamos así, de nuestro campo intelectual. Gracias, profesor. Ujú. Profesor Arpini, ¿quiere agregar algo a la pregunta del colega Ojeda? Está muteada el micrófono. Profesor, el micrófono. Sí, sí. No, le decía Ahora que sí sí. quiero decir algo y estaba viendo cómo hacer para levantar la mano, pero no encontré acá el icono para levantar la mano. Hay otra gente que tiene las manos levantadas, pero por lo pronto yo quiero decir lo siguiente. Y esto un poco en respuesta a lo que decía Hugo. Es cierto que acá en la Argentina y en otros países del Cono Sur y de América Latina estamos viviendo situaciones muy difíciles. Y son momentos en los que hay que activar la resistencia, por supuesto, y me parece a mí que una buena forma de resistir es haciendo bien lo que uno sabe hacer bien. Y entonces, si lo que uno sabe hacer bien es producir intelectualmente cosas que puedan ser interesantes y que signifiquen una iluminación para el futuro, bueno, eso es lo que hay que hacer. Además de hacerlo siempre con la vista puesta en las problemáticas que son comunes, en las problemáticas sociales, en la conflictividad social misma y en todo lo que signifique las formas de opresión, ¿no? Siempre en estado de resistencia. Esto me parece a mí que tiene mucho que ver con los planteos de la historia de las ideas, porque justamente para poder producir alguna idea que sea innovadora y que pueda provocar transformaciones en la realidad, ¿no? Lo que tenemos que hacer es fijarnos en nuestra tradición de pensamiento, cuándo y en qué circunstancias han aparecido ideas semejantes y de qué manera esas ideas pueden ser actualizadas, refuncionalizadas, resemantizadas para el presente, ¿no? Me parece que esa es una tarea que podemos hacer bien como académicos, como intelectuales o como humanistas, que somos capaces de darnos cuenta que estamos viviendo situaciones sociales, políticas y materiales muy diferentes, muy difíciles. Eso es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias. Me parece que Cheruti tiene la mano levantada. Ajá. ¿Dónde? Yo Ok, veo ahí una le mano. damos la palabra. Sí. Sí, yo no vi más manos levantadas, no veo. Puede ser que usted sí la está viendo, yo ahorita no. Yo la estoy viendo. Cheruti es el que tiene la mano levantada. Ok, le damos la palabra. No sé si se ha quedado. Hola.
si se ha quedado congelada la imagen. Puede ser. No está en la lista de oradores, Horacio, pero puede ser que se haya incorporado a posteriori, pero en realidad está muy, digamos así, crítica la relación que hay de los participantes y su figuración, digamos así, expresa, ¿no? Entonces, y gente que yo vi al principio que estaban ahí y después, bueno, es cierto que esto es una especie de ping-pong, un espectáculo continuado hasta cierto punto, pero una picardía. Nosotros tratamos de ver si se podía no solo grabar cosas que me decían ustedes los organizadores que se estaba haciendo, sino también Sí, se poder, está grabando. poder hacer llegar a la gente ¿no? La producción que se ha ido acumulando en todos estos debates, porque eso podría reimpulsar precisamente la participación de más gente y por ahí que no se levanten y se vayan así olímpicamente. Es cierto que tienen todo el derecho del mundo, porque uno tiene que ser precisamente el que trate de cautivar, de, digamos así, de orientar y de ganarse un poco el puchero de la atención, pero en fin, hay elementos formales Perfecto, sí. que tendrían que tenerse en cuenta más a fondo. Y hay un poco de Sí, muchas desorientación gracias. respecto a cómo manejarse con los tiempos, con las intervenciones, etcétera, etcétera, y saber si no estamos clamando un poquito en el desierto, en cierta forma, ¿no? Bueno. Sí. No, sí, vamos muy bien. Muchas gracias por las recomendaciones. Y sí, creo que quien tenía la mano levantada era Johannes, pero fue que la dejó de su intervención. Estamos grabando, profesor Biagini, así que vamos a poder compartir el video como lo hemos hecho en otras ocasiones. Y el tercer punto también es que ya vi en el chat que hay algunas personas que se retiraron porque tienen que dar una clase. Entonces, como que están entrando y saliendo por eso, ¿verdad? Me quedo con algunas ideas que planteaba el colega Ojeda y retomo algunas cosas que se han discutido incluso en Río de Janeiro, ahí con la profesora María Teresa, que tuvo que salir, y que ahí se planteaba en los espacios del pensamiento que las derechas nos habían precisamente robado la agenda, ¿verdad? Nos habían robado la agenda, nos habían robado los conceptos y hasta nos estaban robando la militancia, ¿no? Es decir, muchas de las personas estaban optando, como bien lo destacó el profesor Biagini, muchos de los trabajadores y muchas de las personas más desfavorecidas en nuestros países optaban por esa otra opción de ir hacia esas derechas y que parece que está pasando, ¿verdad? Muchas personas de las más desfavorecidas son lo que electoralmente en el seminario pasado Horacio Cheruti destacaba, ¿verdad? ¿Por qué? Se hacía la gran pregunta, ¿por qué esas personas más desfavorecidas van y votan como votan, ¿no? Siendo las que siempre van a ser las más perjudicadas, pero que son las que hacen los cambios y las que hacen los giros a esas derechas o a esas ultraderechas por desgraciadamente, las carencias de los que se han optado como propuestas progresistas y que al final sus carencias en la acción política lleva a que se den esos giros, ¿verdad? Entonces, creo que eso ayuda, o por lo menos a mí me lleva a esas preguntas que hace Ojeda a pensar en cómo disputar la agenda, porque no podemos permitir, si desde el corredor de las ideas, desde la historia de las ideas, desde el pensamiento crítico latinoamericano, estas categorías, estas nociones eran parte de nuestra agenda, cómo es que nos las han robado y no las se han apropiado de ellas y hemos permitido o no hemos tenido, ¿verdad? La suficiente fuerza y la suficiente unión para no permitir
que se apropien de ellas, ¿sí? Derechos humanos, democracia, democracia participativa, etcétera, ¿no? Dignidad, incluso las mismas identidades, ¿no? La discusión de las identidades a veces como una trampa y distractor de temas profundos dentro de la organización social y política y económica, ¿verdad? A veces la discusión de las identidades pareciera llevarnos por una ruta y un camino donde se olvida precisamente la discusión profunda del sistema político y económico que nos impone, ¿no? Desde ese planteamiento de la consolidación neoliberal, e incluso cómo el mismo neoliberalismo ha creado en su agenda, ¿verdad?, espacios de discusión de las identidades como una legitimación propia del neoliberalismo y de la construcción de la cultura del consumo, ¿verdad? Es decir, cómo incluso eso se vuelve para hacer turismo, para ir a celebrar o conmemorar y disputar o retomar el discurso de identidades en otras partes del globo, ¿verdad? Y hacer esas discusiones, convirtiéndolo en un producto más de la cultura del consumo, ¿sí? O, por ejemplo, la preservación del medio ambiente, ¿no? Cómo hablar del concepto del desarrollo sostenible, que es la legitimación de la globalización neoliberal, se introduce como una agenda aparentemente progresista y al final lo que justifica es precisamente intercambio de deuda por naturaleza, la ecología política, la economía ecológica, por ejemplo, ¿verdad? Va creando unas mediciones donde podemos cambiar monetariamente la deuda por naturaleza entre los países que tienen la naturaleza y los países que necesitan justificar la inversión y la contaminación que ellos desarrollan en un intercambio de la compra de los bienes de oxígeno, por ejemplo, ¿verdad? O los certificados de carbono. Y se apropian incluso de esta forma de la naturaleza, ¿verdad? Obligando a los países que poseen las extensiones de bosque a entrar en estas corrientes de intercambio o de dependencia, ¿verdad? También en la producción de oxígeno y bienes de carbono. Entonces, como también el neoliberalismo ha logrado apropiarse de una agenda que parecía ser antes de los sectores más progresistas, de avanzado, de pensamiento más crítico, ¿verdad? Hablando por ejemplo, del nuevo acuerdo verde, ¿no? Del Green Deal, que han promovido la tendencia demócrata estadounidense, por ejemplo, ¿eh? O el Partido Demócrata estadounidense. Entonces, como realmente pareciera ser que si hay una agenda, ¿verdad?, que se apropian de esa agenda, se apropian de esos conceptos y pues entonces también llegan a lograr apropiarse de las militancias o de los movimientos sociales y de los sectores que deberían, digamos, de estar, como bien ha planteado los expositores, deberían de buscar precisamente la dignidad humana como el principal eje que nos movería a todos. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna participación? ¿Pregunta? No hay más manos levantadas, no veo. ¿Sí? Ok, no veo ninguna mano levantada. Bien, bueno, entonces siendo así, quisiera sobre todo agradecer de todo corazón, de verdad, al profesor Hugo Biagini, no solo por su intervención, sino por esa trayectoria, el trabajo de la historia de las ideas y ese impulso tan importante que ha dado al pensamiento latinoamericano, ¿verdad?
por todos estos años de su ardua labor, como bien lo ha recalcado la profesora Arpini, hacer bien lo que sabe hacerse bien, ¿no? Producir intelectualmente. Y al principio decía el profesor Biagini, en los 70 y el resto de años, no, 85 años, dijo, ¿no? Y realmente celebrar esa vida, profesor, a vísperas de la Navidad casi, ¿no? La próxima semana, celebrar su vida, realmente muy agradecido de todo corazón. El trabajo que ha hecho con uno de nuestros maestros, como es Eugenio Gursi, como bien ha destacado, con que ha sido heredero de la Escuela de Historia de las Ideas de Varsovia y con toda la gente, como destacó ahí, del ICA del 2000 y del Centro de Estudios Latinoamericanos, el CESLA, junto al profesor también Denbich, que es gran entusiasta del pensamiento latinoamericano. Realmente celebrar su vida durante todos estos años y su aporte intelectual y de militancia latinoamericanista y darnos mucho trabajo para poder leer cada vez que va produciendo y produciendo más, igual a todas nuestras colegas del pensamiento latinoamericano que van produciendo, y eso nos da un trabajo maravilloso que es leer más sobre ese pensamiento, aprender más sobre ustedes y sobre esa trayectoria. Gracias por haber atendido este llamado en el marco del los 25 años del Manifiesto de San Leopoldo y conmemorando ese corredor de las ideas. Muchísimas gracias también de todo corazón a la profesora Beatriz González de Bocio, que atendió este llamado también como capítulo del corredor de las ideas del Paraguay y que ha sido un pilar fundamental en esos últimos años y que además nos recuerda excelentemente hasta dónde se ha llegado con el corredor de las ideas y que se debe retomar el camino y debemos de fortalecer una vez más. También de todo corazón a la profesora Arpini, y ya tenemos varios seminarios de que nos acompaña y esperamos nos siga acompañando aún más, sus excelentes intervenciones y esa perspectiva histórica que siempre nos ubica muy bien en el espacio y el tiempo, ¿verdad? A nuestros invitados e invitadas que han participado hoy en día, les agradecemos mucho. Quisiera recordar que nuestro seminario es un seminario dedicado a la Escuela Latinoamericana Historia de las Ideas, que se celebra cada 2 meses, los últimos jueves de esos cada 2 meses, que este seminario surge en torno a conmemorar y reflexionar en torno a después de la desaparición física del maestro Sea, y también precisamente los 25 años de la declaración de San Leopoldo en Brasil, realizada por el Corredor de las Ideas. Agradecer a nuestros coorganizadores a nivel internacional, los voy a citar en orden alfabético: Argentina, Área de Estudios Internacionales del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Austria, aquí nos acompaña nuestro queridísimo compañero de la militancia del pensamiento latinoamericano desde Austria, Johannes Merck. A la Universidad de Ciencias Aplicadas del Campus Viena, muchísimas gracias. Al Instituto Ideas de Viena. Al Brasil, del Núcleo de Estudios de las Américas de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, que estuvo con nosotros la profesora Teresa, coordinadora de esta institución. Desde México, también como coorganizadores, el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, CIDE, y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, CIAL, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde Polonia, la Fundación Profesor Andrzej Dębicz, la Escuela Interdisciplinaria de Doctorado de la Universidad de Varsovia, y Chemnica Polska, Academia de Ciencias Aplicadas en Varsovia. Y desde Serbia, el Centro Iberoamericano CIVAM de la Universidad de Novi Sad, donde celebraremos los 150 años del Congreso Internacional de Americanistas el próximo año, y donde tendremos nuestra reunión presencial, profesor Biagini, para podernos tomar ese café, como bien lo ha destacado, darnos un buen abrazo y conversar también allí sobre la agenda. Bien, por último, quisiera leer rápidamente, para cerrar,
el manifiesto de San Leopoldo, ¿verdad? Que fue precisamente hecho en Brasil en 1999 y que hoy nos llamó a reunirnos y además es parte fundamental de la creación de este seminario. Por ende, voy a leer. Manifiesto. El Corredor de las Ideas, con su base operativa en la franja central de Chile, Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, se propone dos metas principales. Primero, alentar los estudios sobre el pensamiento y la cultura latinoamericana, crear redes y grupos de trabajo para debatir nuestra propia integración desde tres principios insolayables: democracia, identidad y derechos humanos. Cuestionamos el presente estado de malestar y la reimplantada concepción sobre la rapacidad ingénita del hombre, así como la recolonización del orbe mediante deudas astronómicas, avasallamiento de legítimas expresiones regionales, manipulación informativa y domesticación de intelectuales que asocian indisolublemente la racionalidad con el espíritu capitalista. Nos pronunciamos por una integración que trascienda la unificación aduanera, el realismo político y el irrestricto alineamiento con los poderes mundiales, que asimile la estrategia de los países que han podido avanzar en la globalización por haber preservado sus valores más importantes, sus recursos naturales y su mercado interno, que adopte un perfil humanista, con justicia social y democracias participativas, hostiles a la corrupción y a los condicionamientos, que actualice un programa como el de la patria latinoamericana con sus desvelos generacionales y su fuerte respaldo histórico. Como fórmula positiva para la integración, propiciamos el innovador concepto de identidad como unidad en la diversidad. Intenta superar nociones autoritarias o discriminantes, las del ser o el carácter nacional, para convertirse en un magno ideal civilizatorio por su alto grado de universalización. La identidad, como proceso de afirmación individual y colectiva, se aúna con la utopía. En tanto, ambas tienden a modificar un ordenamiento maniqueo, compuesto por una casta privilegiada y una creciente masa de sumergidos. Desde una perspectiva utópica enraizada puede refutarse las versiones deterministas que le asignan una fuerza magnética a las oscilaciones bursátiles, a la concentración financiera, a la desregulación y a las privatizaciones, a los ajustes salvajes, al furor consumista o al triunfalismo noratlántico que exhuma el discurso lapidario sobre los pueblos meridionales y clausura la historia como si hubiera alcanzado el cese de los antagonismos y el reino celestial. Entre los proyectos, plasmaciones y fuentes que nos toca recuperar a los iberoamericanos para la urdimbre de nuevas utopías, se encuentran nuestros mejores legados originales, desde el bolivarianismo al modernismo martiano, desde el nacionalismo continental al movimiento reformista, desde la ensayística a la literatura ficcional, desde los planteos liberacionistas a la filosofía intercultural. Una ardua tarea de revaloración que involucra no solo a los letrados, sino también a los bloques y partidos populares, a las organizaciones civiles autogestionarias, en definitiva, a quienes se rehúsan a percibir como fenómenos cósmicos la dominación, la miseria, la desigualdad y los padecimientos planetarios. La historia de nuestras ideas emerge aquí como herramienta clave para activar la memoria, la conciencia y los emprendimientos sociales. En resumidas cuentas, nos convoca el anhelo de incidir en todos los espacios disponibles y fundamentalmente en nuestro propio ámbito laboral, el universitario, para que éste asuma su gravitante función en el Mercosur del conocimiento, oriente a sociedades tan dispares e inermes como las nuestras, hasta transformarse en un baluarte para el desarrollo alternativo frente al pensamiento único y a la modernización conservadora. San Leopoldo, Brasil, mayo de 1992. Muy vigente. Así que muchísimas gracias por este legado y compromiso que debemos seguir. Bueno, muy bien. Adelante para responder a este manifiesto.